Y voy a hablar de eso que llamamos el sanchismo. Al fin y al cabo, lleva ya 7 años en el gobierno. Más que Mariano Rajoy. Impresionante. ¿Se les está haciendo corto? No. ¿Otros 7 más? Vamos a hablar de eso, ¿no? Y esto también lo he dicho muchas veces, pero yo también creo que la pedagogía, la reiteración es necesaria para hacer pedagogía, ¿no? El sanchismo no es solamente una forma vulgar de hacer política. La mentira, el oportunismo y la chulería. Esos andares de galán de tranvía. Eso mi compañero Joan lo conoce muy bien porque lo vemos en el Congreso. Entran las caderas y luego entra él, haciendo un swing, así. Es el galán de tranvía. Es un proyecto de poder personal, y subrayo lo de personal, a largo plazo. Y su objetivo es impedir la alternancia democrática en España. En el altar de ese delirio cesarista se está sacrificando todo. El prestigio de todas las instituciones, el valor de la verdad, incluso como concepto la verdad. La bandera de la igualdad que teóricamente el Partido Socialista enarbolaba, la concordia civil y hasta el orden constitucional. Sánchez no preside un gobierno en sentido estricto, un gobierno capaz de sacar presupuestos, aprobar leyes, sacar adelante sus mayorías. Han visto ustedes lo que pasó en la sesión esta misma semana. La portavoz de su socio decisivo, señor Puigdemont, su portavoz Míriam Nogueras desde la tribuna llamándoles a ellos trileros, chantajistas, manipuladores, hasta piratas. Bueno, eso es lo que hay, eso no es un gobierno en sentido estricto. Lo que Sánchez encabeza es un proceso de mutación. Si la transición fue de alguna manera una mutación adulta y civilizada de una dictadura a una democracia, de la ley a la ley, el sanchismo es la mutación de una democracia plena a una democracia fallida. De la ley a la selva, pero bajo la apariencia de la legalidad. Incluso voy un poco más allá. Hay otra mutación paralela y más profunda, que es la mutación de esa España de 1978, de los ciudadanos libres e iguales, la España autonómica, a un Frankenstein de territorios enfrentados por agravios materiales e identitarios. Es decir, de una monarquía parlamentaria, la que tenemos, a una confederación de tribus republicanas en forma, pero no en valores, ¿no? Ni libertad, ni igualdad, ni fraternidad, servidumbre, discriminación e insolidaridad. Ese doble proceso, este proceso de mutación, ha tenido varios hitos, ¿no? Podemos remontarnos, si tuviéramos que buscar el origen, a Rodríguez Zapatero, el operador y agente de ese cártel de narcotráfico que dirige Nicolás Maduro, ¿no? Zapatero, desgracia para Venezuela y vergüenza para España. Pero he dicho que quiero centrarme en el sanchismo y en lo que está pasando ahora, ¿no? Los hitos primeros de este proceso se vieron ya en la legislatura pasada. Indultos a los golpistas, derogación del delito de sedición, rebaja del delito de malversación, blanqueamiento de Bildu, primer asalto a la justicia, colonización de las primeras instituciones, agitación del guerra civilismo, la ley de memoria antidemocrática, una reivindicación de la Segunda República como una etapa completamente perfecta y luminosa, que no lo fue, ataques más o menos civilinos a la corona, todo eso pasó la legislatura pasada. Pero los hitos más importantes y decisivos se están produciendo en esta legislatura y ahora mismo. Y los quiero enumerar para hacer esto que llamo pedagogía y para que los fijemos en nuestra memoria, ¿no? Es muy importante profundizar y aclarar ese íter, ¿no? El primer hito se produjo hace un año y un poco, noviembre del año 2023, 9 de noviembre. El Partido Socialista firma con Junts un acuerdo que dice: yo te borro a ti los delitos a cambio de que tú me des el poder. Amnistía a cambio de investidura, por escrito. Bien. Eso es una transacción corrupta sin precedentes en ningún país del mundo. Yo le he preguntado, no sé, 20 veces al señor Bolaños, cíteme un precedente en cualquier país del mundo de políticos que borran delitos a otros políticos a cambio del poder. No existen. Siempre me dice lo mismo. Ultra, ultra, facha, facha. Es decir, es una amnistía con ánimo de lucro. No existe precedente.
Y una amnistía, además, que otorga la razón a los golpistas y se la quita al Estado y que liquida el principio de igualdad entre españoles. Un año después, también le he preguntado cientos de veces al señor Bolaños cómo es posible que una medida que el propio presidente del gobierno declaraba que era, cito, claramente fuera del ordenamiento constitucional español, lo dijo Sánchez en el año 22, de la noche a la mañana se convierte en impecablemente constitucional. El milagro del 23 de julio, el fruto de la conjunción estelar entre los 7 votos que tiene uno y la necesidad que tiene el otro, ¿no? De ilegal a legal con la misma ley vigente. Primer hito, ley de amnistía. Segundo hito en ese proyecto, en ese proceso de mutación hacia la democracia fallida y de intentar liquidar la alternancia política, es la colonización de todas las instituciones y señaladamente de la Fiscalía General del Estado. Marzo 2024. El fiscal general del Estado, según vamos sabiendo, participa en una operación para intentar destruir a una rival del gobierno. Es imputado por esos hechos. Esto tampoco tiene precedentes en nuestra historia democrática y probablemente en ningún país del mundo. El fiscal general del Estado, insisto, persona encargada de perseguir el crimen y el delito, imputado por cometer presuntamente un crimen, un delito de revelación de secretos para destruir a una rival del gobierno. Con los hechos que ya conocemos, no con los que vamos a conocer, ya hay suficiente para un cese fulminante del fiscal general. Empeño obsesivo en obtener esa información de ese particular que deja de ser un ciudadano anónimo para convertirse en novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid en los mails internos. Envío de información confidencial a su correo particular, estrictamente prohibido por parte de todos los protocolos internos de la Fiscalía. Bastaría para echarle inmediatamente. Él pide, le preguntan, ¿a dónde le mandamos, fiscal, la información del novio? A mi correo particular, a mi Gmail. No me lo mandes al oficial de la Fiscalía. ¿Para qué? Para no dejar rastro, ¿no? Con eso bastaría. Pero a eso se añade el último auto del juez que está investigando este caso, que es absolutamente devastador, donde habla de una dinámica delictiva del fiscal general y de su entorno, una fiscal que yo la llamo la cianuro, porque en sus WhatsApp decía que había que colocarle un poco de cianuro a la gente de la Comunidad de Madrid, es alucinante, ¿vale? Y la participación de la presidencia del gobierno de Moncloa en esta operación. Esto es una auténtica barbaridad. Yo sé que nos acostumbramos a todo, es la teoría, ¿no?, de la rana, la van calentando hasta que no se da cuenta, hasta que un día se da la vuelta, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? Los escándalos se suceden a tal velocidad que ya no nos detenemos sobre la gravedad de cada uno de ellos. Pero esto es un delito propio de un régimen totalitario. Y yo se lo he dicho desde la tribuna a los socios del gobierno. Digo, hoy es contra una dirigente del Partido Popular a la que ustedes probablemente detesten porque les planta cara, pero es que cualquier día puede ser contra ustedes. Y eso no se puede permitir. Es decir, la Fiscalía General del Estado en manos de un presunto delincuente. Tercer hito, abril de 2024. Empiezan las investigaciones judiciales en torno a la mujer y el hermano del presidente del gobierno. El presidente del gobierno se coge una baja de 5 días por victimismo. Tiene que meditar, porque está muy enamorado de sí mismo. Todo fue puro teatro, ¿no? Estudiado simulacro, que diría la Lupe. Vuelve y anuncia un ataque frontal a los contrapesos democráticos. Oposición, prensa libre y justicia independiente. Y hay que reconocer que esto sí se le da bien, ¿no? Oposición, ¿qué ha hecho? Demonización sistemática de cualquier discrepante. Ultra, facha, facha. Sometimiento total del Parlamento. Abuso impúdico del decreto ley, gobierna a golpe de decretazos, por debilidad y por soberbia. A veces no le sale bien, como en este Real Decreto Ómnibus, que intentó, insisto, utilizar a los pensionistas como rehenes para regalarle un palacete al PNV. Hombre, a veces que es demasiado. Veto sistemático a todas las iniciativas de la oposición y del PP. El Senado, a través del PP, estamos legislando, lo meten en el congelador de Armengol, hasta que se pudran ahí. Aplicación de un rodillo completamente antirreglamentario, no ya el rodillo de la mesa para evitar que se tramiten iniciativas del PP, sino incluso contra el reglamento, ¿no? Y lo peor, la actitud de la propia presidenta del Congreso, la que creo que conocéis bastante bien.
La señora Armengol ha renunciado a cualquier pretensión de institucionalidad, si es que alguna vez la tuvo, que es dudoso. Se ha convertido en una humillada correa de transmisión del gobierno. Y la prueba es el tuit que puso anteayer, que yo no daba crédito, exigiendo explicaciones a un grupo parlamentario por su voto en los decretos, diciendo civilinamente, pero ¿para quién trabaja el PP? Hombre, lo que queda bien claro es para quién trabaja usted. Y ya que actúa como la ministra 23 del señor Sánchez, yo creo que la señora Armengol tiene que dimitir como presidenta del Congreso, ¿no? Sería lo coherente. Tuit, esas declaraciones tampoco tienen precedentes en nuestra historia democrática. Segundo contrapeso que ataca, la libertad de prensa. Tampoco tiene muchos precedentes. El mero concepto de fachosfera es un atropello a la libertad de expresión y de crítica y de discrepancia, ¿no? Si no eres sometido a Sánchez, eres un fascista. En septiembre, Bolaños presentó el llamado Plan de Acción Democrática. Esto es Orwell puro. Tú mira de qué se jactan y verás de qué adolecen, ¿no? Tergiversa una directiva europea para atropellar aquello que la directiva protege. Monta un comité de expertos, como la pandemia, para decidir qué es verdad y qué es mentira. Es maravilloso. Incluso que tweets deberían retirarse, probablemente la mitad de la cuenta del Partido Socialista, ¿no? Censura para los críticos y alpiste para los dóciles. Anuncian millones de euros para repartir a medios de comunicación amigos, ¿no? Esto último es clave. Y luego pasa otra cosa muy importante a finales de octubre, en una mañana que no vamos a olvidar nunca, muchos de nosotros. Miren que yo he visto cosas duras en el Congreso, pero como esto no, que fue la mañana de la Dana. Se suspendió la sesión de control por respeto a los muertos y se mantuvo la sesión de asalto a Radio Televisión Española para colocar, entre otros, a la jefa de prensa del señor Bolaños y a otra señora que es un dechado de rigor e independencia, que fue jefa de prensa del señor Zapatero y que fue la que publicó que el juez Peinado tenía 2 documentos nacionales de identidad. Sánchez, como digo, encarnación de político orwelliano, ¿no? Utiliza las palabras, las retuerce, dice que lucha por la libertad contra los bulos y lo que hace es luchar por tener la hegemonía y el control de la mentira, ¿no? Y el tercer contrapeso que está siendo atacado de manera sistemática y es probablemente lo más grave que estamos viendo es la justicia. Y aquí el proceso ha cogido una velocidad de vértigo. Empezaron aceptando la inclusión de la palabra lawfare en ese acuerdo de amnistía, palabra lawfare que es muy kirchnerista, significa jueces que prevarican, básicamente. Luego callaron ante los insultos que sus socios dedicaban a jueces con nombres y apellidos desde la tribuna del Congreso. Pasaba prácticamente cada semana. Al principio Bolaños bajaba la cabeza, decía, un poco incómodo, ¿no? Y a partir del verano ya empezó la campaña de linchamiento generalizado desde el propio Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial. De hecho, el mayor bulo, esto se lo dije yo a él, que circula en España en estos momentos es que el señor Bolaños sea ministro de Justicia. Es el jefe de la brigada de demonización y linchamiento de la judicatura, ¿no? Y esto se ha agudizado en las últimas semanas con 3 momentos más. 1, la frase de Sánchez donde acusa al Partido Popular de actuar con las cartas marcadas judiciales, es decir, está acusando al PP de connivencia con los jueces, es decir, a los jueces de prevaricación. La ley Begoña, que no busca mejorar el proceso penal y acabar con la acusación popular porque es una figura antigua, no, lo que busca es asegurar la impunidad del presidente del gobierno y de su entorno más íntimo y político, de su mujer, de su hermano, de su socio, de su fiscal general. Es un indulto preventivo de su familia y de su entorno, ¿no? Incluso quizá de sí mismo, ya veríamos, ¿no? Tiene esa disposición transitoria, la ley Begoña, que afecta a los procesos en curso. Entonces, anularía las acusaciones populares que están siendo las que están persiguiendo en estos casos, ¿no? Los anula, por lo tanto, bloquea esos procesos, por lo tanto, decaerían, ¿no? Eso es contra la Constitución y contra los derechos de los ciudadanos. Y colocaría, además, la acusación en manos de la Fiscalía. Fiscalía convertida en comisariado del gobierno, ¿no? Y el último es este proyecto que han anunciado hace nada, 2 días, para cambiar el acceso a la carrera judicial, que una vez más, Orwell, dicen que es para democratizar la justicia, pero lo que es para someter a los jueces y asegurarse que sean ideológicamente afines los que entran en la carrera judicial, ¿no?
Todo esto forma parte de, digamos, contribuye a un proceso de demonización de los jueces. Transmitir la sensación, aunque no salgan adelante esos proyectos, de que en el fondo los jueces son, ¿qué? Ultras, fachas. De que están del otro lado del muro, de que son todos franquistas, hijos de franquistas, ¿no? Falso. No solamente porque la justicia se ejerce aquí dentro y para la ley, sino porque la propia presidenta del Tribunal Supremo, habéis visto, no sé si lo habéis seguido, y del Consejo General del Poder Judicial, catalana, mujer del sector progresista, por si necesitaran aclaración, lo dijo de forma absolutamente categórica ayer, desmontando ese bulo de Bolaños, ¿no? El acceso a la carrera judicial ya es plenamente democrático en España. Garantiza que cualquier persona de cualquier procedencia social o ideológica pueda acceder a una plaza, ¿no? De hecho, citó unas cifras que tienen mucho interés. 34% de los jueces proceden de padres sin estudios superiores. 7 de cada 10 son de familias sin vínculo alguno con profesiones jurídicas, ¿no? Y luego dijo otra cosa muy importante, advirtió contra los ataques a los jueces que está protagonizando el Ejecutivo, diciendo que erosionan, socavan el Estado de Derecho, ¿no? Todo esto, como digo, responde a un objetivo que es populista, típicamente populista y autoritario, que es no solamente someter a la justicia, es decir, la supervivencia de Sánchez depende ya realmente efectivamente de la impunidad de su entorno, de su familia, de sus socios, su fiscal general, sino que también hay algo más. Sánchez ya cree que le conviene un enfrentamiento con la justicia. Es decir, está buscando enfrentar al pueblo con los jueces, a la democracia con la ley, como si pudiera haber democracia sin ley, como si el Estado de Derecho pudiera someterse a plebiscito. Como si él pudiera ir a unas elecciones diciendo democracia contra estos jueces fascistas que son los que me persiguen, ¿no? Y yo digo que no, que la democracia no se vota, ¿no? Y en esto él forma parte de una figura, es un exponente exacto de una figura que yo describo como los burros de Troya de la democracia, ¿no? No son caballos, porque ya cabalgan sobre la ignorancia, la mentira, ¿no? La ignorancia que promueven a través de un sistema educativo que degradan. Podemos hablar de la educación luego, ¿no? Aquí que la Fundación se dedica tanto a asuntos educativos, eso es clave, ¿no? Pero se disfrazan de demócratas para socavar la democracia desde el interior. Llegan al poder mediante elecciones libres, pero pronto le cogen el gusto al poder y buscan fórmulas de perpetuarse en él. Colonizan todas las instituciones, como hemos visto, tienen algunas favoritas, Tribunal Constitucional, Fiscalía, medios públicos, luego empiezan a ir a por los contrapoderes y hacen, por ejemplo, que exista algo llamado Poder Judicial, permitan que haya algo llamado Parlamento y prensa independiente, pero los acosan, los doblegan y los anulan, de forma que esos contrapesos y contrapoderes de la democracia queden simplemente en fachada de cartón piedra. Una democracia simplemente de apariencia, de fachada, ¿no? Hueca, vacía por dentro. Y cuando acaban con lo público, avanzan también sobre lo privado. Y en estos últimos días hemos visto también un ejemplo muy importante de eso, que es la intervención en Telefónica. Podemos también hablar de eso luego. Esto se inició hace tiempo, 2.100 millones de euros de dinero público para comprar un 10% de la compañía, y el otro día llamaron al presidente y le dijeron, tú fuera, vamos a colocar un amigo. Y colocamos un amigo en Indra y otro amigo en Telefónica, y aquí controlamos mucho dinero, y mucho dinero en publicidad para repartir en los medios. Es decir, va el burro de Troya va por todas. Lo público y lo privado, usurpación del poder. Y a ver si en el IBEX se enteran, y en todos sitios. Cuarto hito, y el último, y en mi opinión el peor de todos, y es el cainismo, el guerra civilismo. El titular de esta conferencia, el original, era transición a la crispación, pero yo lo quise matizar porque la crispación es algo, parece para empezar responsabilidad de todos, y segundo que crispación, pues en democracia ha habido muchos momentos de crispación, ¿no? Yo lo cambié al final de Franco a Sánchez. ¿En qué se parecen?, me preguntaba un periodista ayer. Yo decía, bueno, diferencias, en fin, no más alto que otro, ¿no? Pero la pulsión autoritaria y el desprecio a la mitad de España, ¿no? Nunca antes un presidente del gobierno había inaugurado la legislatura anunciando su intención de levantar un muro contra la otra mitad de España. Y nunca antes en democracia un presidente había hecho del divide y vencerás
su estrategia principal de supervivencia. Divide a los españoles y vencerás tú, su estrategia de supervivencia. El gobierno ha dicho y pretende y ha empezado ya a conmemorar los 50 años de la muerte de Franco con 100 actos. Agitación, manipulación, propaganda, polarización, ¿no? Primero presenta a Sánchez como el campeón de la democracia frente a la dictadura. Ya. Si lo fuera, no se arrestaría ante Nicolás Maduro, ¿no? Lo he dicho muchas veces, duro con los dictadores muertos y blando con los dictadores vivos. Segundo, el gobierno presenta la muerte de Franco como una gesta del PSOE. Acabamos con Franco. ¿Cómo? Esto lo dije también desde la tribuna un día. Digo, no, Franco no fue derrotado por una izquierda heroica, sino por una vulgar flebitis. Murió en la cama, señorías. La libertad no la trajo el Partido Socialista, la trajeron demócratas de ambos bandos. Y de manera muy señalada 3 hombres que fueron Adolfo Suárez, Torcuato Fernández Miranda y el rey Juan Carlos. Y también los 7 padres de la Constitución, de todo signo político. Como dije antes, la Constitución española es la paz civil, ¿no? Gente muy distinta que se puso de acuerdo. De esos 7 padres, 4 lo son también del Partido Popular. Fraga, por supuesto, pero también Miguel Herrero, José Pedro Pérez Llorca y mi añorado Gabriel Cisneros, es decir, el sector de UCD, que Sánchez siempre deja de lado, ¿no? Como si no existiera. El PP también es hijo de UCD, ¿no? Yo siempre digo, ¿a quién pretenden engañar? Sánchez con esta operación de Franco, ¿no? No a nosotros. A quien pretende engañar es a sus socios y a sus menguantes votantes. Es una estrategia. Su objetivo es mantenerlos radicalizados, atrincherados, polarizados, cautivos del caïnismo de un lado del muro. Es decir, prietas las filas. Como no puede gobernar por adhesión, como no puede gobernar por suma, por su proyecto político, por su carisma, por su capacidad de liderazgo, intenta gobernar por odio. Necesita generar odio de unos españoles a otros, para mantener, como digo, a sus filas apretadas, para asegurarse un 28-30% que le permita, sumado a otras minorías radicales y que odian a España y odian a los españoles, para conseguir así formar su Frankenstein, ¿no? Y el caïnismo, el guerra civilismo, no puede ser jamás un proyecto político. El caïnismo es el refugio de los peores canallas. Es tirar por la borda la mayor conquista de la transición, que es la concordia, la reconciliación, y es condenar a España a repetir sus fracasos históricos. Y por eso digo, y lo quiero repetir hoy aquí, que el sanchismo es sobre todo y ante todo una forma de pesimismo. El sanchismo lo que hace es abonar una vieja idea de que en el fondo España está condenada a repetir sus errores históricos, de que España solamente puede ser aquello que sus críticos más acérrimos y sus odiadores desearían que fuera, que es un duelo a garrotazos, un Frankenstein descosido en pedazos o un nuevo desencanto, ¿no? De que la etapa constitucional es como, digo muchas veces, fuegos artificiales, ¿no? Que brillan, estallan y se disuelven efímeramente en la noche, ¿no? Y eso no es verdad. España va a ser lo que nosotros decidamos que sea, lo que cada uno de nosotros. Y he dicho al principio, y con esto entro en una segunda parte, que prometo que no será tan larga como la primera, pero he dicho al principio que yo soy optimista, ¿no? Pero no soy panglosiana, es decir, no soy voluntarista, ¿no? Ingenua, no. Yo creo en el poder de la política, en el valor del coraje, en la fuerza de este enorme país, esta nación, pero sobre todo creo en la responsabilidad de los ciudadanos, en la responsabilidad individual. Y nos corresponde a cada uno de nosotros desmentir a esos profetas del fracaso español. Estamos cada uno de nosotros obligados a dar continuidad a esa etapa constitucional, porque es la más justa y fértil de la historia de España, con todos sus defectos, y porque tenemos la obligación, a partir de este suelo, construir y avanzar hacia un nuevo horizonte de convivencia y de esperanza para las futuras generaciones. Y eso lo vamos a hacer.
hay sobrados motivos para la esperanza en nuestro país. Para empezar, los contrapesos, los contrapoderes, resisten. Primero, los medios. Es cierto que hay un equipo de opinión sincronizada que ofrece un espectáculo diario de contorsiones absolutamente, en fin, abracadabrante y a veces desolador. Radio Televisión Española se ha convertido en, no sé, como TV3 en sus peores días. Yo me acuerdo mis campañas en Cataluña en TV3, pues Televisión Española está prácticamente así. Casi tan sectaria o más, casi tan fanática o más, casi tan impúdica o más. El otro día también vi en Twitter, ahora X, ¿no?, periodista de cierto prestigio, es decir, con un cierto prestigio acumulado, mutilando un artículo del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para dar a entender que García Ortiz hizo lo correcto y lo legal al difundir secretos de un particular, ¿no? Cortaba el artículo del Ministerio, del Estatuto, dejaba solo la mitad. Y gente le decía, pero, colega, ¿te has dejado la otra mitad del artículo? Esto es un periodista de prestigio, es decir, es verdad que los procesos de polarización y de fanatización llevan a gente racional y a gente con prestigio a destruirlo, ¿no? Eso pasa, ¿no? Y sin embargo, los medios resisten. Hay periodistas libres, periodistas independientes, telediarios extraordinarios, programas de radio formidables, articulistas en prensa que están dando la batalla por la verdad, por la libertad, por la crítica, por la discrepancia, ¿no? Y debemos defenderles y defender el derecho a decir la verdad y la crítica al poder, invertir en la verdad. En segundo lugar, la justicia también resiste. En la amnistía, por ejemplo. Yo se lo decía a Bolaños y a los nacionalistas, se lo he dicho muchas veces en la Comisión Constitucional y en la tribuna, pierdan toda esperanza. El Congreso puede aprobar lo que sea. Puede aprobar el exterminio de las rubias. Sería un mal día para algunas. Pero no por eso va a suceder. España sigue siendo, de momento, y pese a ustedes, un Estado de Derecho. Serán los jueces los que digan si la amnistía se va a poder aplicar. Y de momento lo que están diciendo es que no se puede aplicar en su integridad. Creíamos que Bolaños y Boye, el abogado de Puigdemont, habían escrito la ley de amnistía a 4 manos, pero es que la escribieron a 4 pies. Está pésimamente redactada. Y la malversación no se puede aplicar al señor Puigdemont, por eso está tan enfadado. Con lo cual pierdan toda esperanza y los jueces están haciendo su trabajo. No solamente el Tribunal Supremo, sino que incluso yo creo que el Tribunal Constitucional hará su trabajo y defenderá la legalidad. Ya sé que todos nos conocemos, el polvo, la toga, el camino y toda la historia, me hablarán de Conde Pumpido, pero yo creo que el señor Conde Pumpido, que se va a retirar pronto, no querrá irse con el baldón de Bolaños y Boye en su toga. La chapuza que han hecho esto es eso, salvarla yo. Yo creo que un jurista de reconocido prestigio se lo tiene que pensar muy bien. Fiscalía General del Estado, como he dicho antes, la investigación avanza a pesar de las brutales presiones sobre los jueces y sobre la Guardia Civil. En su último auto hay un parrafito que nadie detectó, pero era el juez defendiendo a la Guardia Civil de las presiones ejercidas. Es brutal. Y yo repito siempre, les molesta mucho, todo se sabrá. Todo. Y de hecho el fiscal general y Moncloa han entrado en pánico. El fiscal general del Estado ha borrado todos los mensajes de la semana investigada. Ha cambiado de móvil. Hombre, esto te lo explican muy bien, ¿no?, los juristas, yo no lo soy, pero cualquier delincuente tiene derecho a borrar pruebas, ¿vale? Tienes derecho a no incriminarte, pues lejía después de un asesinato, ¿no? Pero si has esparcido lejía donde había sangre, hombre, es un poco sospechoso, ¿no? Es un hecho que te, digamos, refuerza las sospechas contra ti. Imaginaros lo que habría en el móvil del fiscal general para que haya preferido aumentar, reforzar las sospechas contra él a que se conociera el contenido de su móvil. ¿Qué conversaciones tendría ahí dentro? ¿Con quién? ¿Con Bolaños? ¿Con Sánchez? ¿Con quién? Es impresionante también. Eso sí, todo se sabrá. Eso también se va a saber. Y puede que nos vayan a salir, como digo, no solo mal parados, sino mal sentados algunos, en el banquillo, ¿no? Eso se va a saber. Jueces en general no se arreglan tampoco, siguen investigando a la mujer, al hermano. ¿Cuántos de ustedes vieron el testimonio del hermano
el vídeo que anda circulando por ahí. ¿No sabe dónde trabaja? ¿En qué trabaja? ¿Con quién trabaja? Eso sí cobra. De todos nosotros. Tenemos a un fake doctor en economía, a una fake catedrática de transformación social y a un fake director de la Oficina de Artes Escénicas. Creo que tienen un perro, pero debe ser un gato disfrazado. Es increíble, de verdad. Otra institución decisiva, me voy a poner seria ahora, la corona. Algunas mentes febriles en la izquierda, juegan con una idea hace tiempo, ¿no? Dice, pues al final tenemos un as guardado en la manga, ¿no? Que es, oye, plebiscitar las próximas elecciones generales. Y que en lugar de elegir gobierno, derecha, izquierda, PP, PSOE, lo que fuera, se elija régimen. La monarquía, la corona, la monarquía parlamentaria o una cosa nueva, una especie de confederación de repúblicas ibéricas llenas de derechos infinitos para todo el mundo, ¿no? Es decir, hay un sector que juega con esa idea, ¿no? Y es verdad que hay un separatismo que quiere ganar contra la corona lo que perdió contra la Constitución en el año 2017. Creen que la corona es un eslabón más débil, cuando la corona es la cúspide de ese sistema constitucional. Y por eso es importante hacer pedagogía también sobre la corona y sobre la monarquía. La Constitución, es verdad, tiene dos anacronismos, nuestra Constitución. Derechos históricos. Es un poco un anacronismo, un derecho histórico, o sea, el que vino antes tiene más derecho que el que nació ahora, derechos históricos para determinados territorios y derechos hereditarios en la corona, ¿no? Son anacronismos. Pero fijaos hasta qué punto han trabajado de manera distinta uno y otro. Los nacionalismos han trabajado por la discriminación, la segregación de los españoles contra el bien común, y la corona, ese presunto anacronismo, sí, por la igualdad, por la democracia, por la convivencia y por el progreso. Luego, corona y democracia son indisociables desde el año 78. Se votaron. Votamos la corona en el año 78 dentro de la Constitución y se volvió a votar cuando la ley de abdicación y salió por gran mayoría en el Congreso de los Diputados. La monarquía la votamos 2 veces, nunca se recuerda la segunda. Y tercero, recordar que el rey Felipe VI, en ese impresionante, emocionante discurso que pronunció el 3 de octubre de 2017, defendió los valores republicanos de la libertad, la igualdad y la fraternidad mucho mejor que cualquier autoproclamado republicano. A lo que ha añadido a esa coherencia democrática su coraje personal. Y a las últimas imágenes suyas en Valencia me remito, ¿no? La imagen de los reyes cubiertos de barro, dando la cara frente a una población desesperada, ¿no? Mientras el presidente del gobierno se marchaba acusando a los manifestantes luego de ultras, fachas, da una perfecta idea y medida del valor de cada uno, ¿no? Sánchez pasará, Leonor prevalecerá. Y finalmente, el último contrapeso, la oposición. Mucha gente nos pide desesperada, echen a Sánchez, ¿no? Hay que trabajar evidentemente para formar una gran mayoría en las urnas, ¿no? Que se refleje en una gran mayoría parlamentaria, que tenga como mínimo 176 escaños. Una mayoría que obligue inmediatamente una contundente derrota del PSOE, que le obligue a elegir entre refundación o extinción, ¿no? Que le someta a el inevitable camino de un nuevo Congreso de Suresnes. Congreso de Suresnes, ¿sabéis? Hace 50 años fue cuando Felipe González hizo cargo del Partido Socialista, y para poder convertir al PSOE una vez más en una fuerza, bueno, una fuerza con vocación de mayorías e incluso hegemonía, vocación de hegemonía, lo que tuvo que hacer Felipe González fue romper con el marxismo. Pues el Partido Socialista algún día, un líder nuevo, joven, lo que fuera, esté donde esté, ese brote verde, que no se le ve, tendrá que afrontar un nuevo proceso, un nuevo Congreso de Suresnes y romper con el separatismo y con el guerracivilismo, el cainismo, que son los dos grandes flagelos contemporáneos, ¿no? Ahora bien, eso es el día después. Hay que llegar a ese día. Nada está ganado.
El autor del manual de resistencia es capaz de resistir contra los españoles, contra la democracia y contra todo, ¿no? Y además la vocación del Partido Popular, que me digno en representar, no es ni debe ser nunca heredar, tranquilamente esperarse heredar, que caiga, ¿no?, el gobierno, y mucho menos gestionar los escombros de lo que quede, ¿no? Nuestra vocación y nuestro esfuerzo y nuestro proyecto y nuestra determinación tiene que ser frenar y revertir ese proceso de mutación de democracia plena a democracia fallida, ¿no? Tenemos por delante una tarea de reconstrucción gigantesca, que yo llamo de reconstitución, que no es una nueva constitución, sino una reconstitución nacional. Levantar piedra a piedra todo lo que están destruyendo, reconstruir lo que se ha roto y trazar ese horizonte de convivencia, ¿no? Eso puede ser materia para otra conferencia, ¿no?, de Sánchez a Feijóo, de Feijóo más allá, ¿no? Estoy intentando ganarme otro viaje a Menorca, a ver si encuentro casa. Pero voy a simplemente decir 3 cosas que creo importantes sobre ese proyecto o sobre lo que tiene que incluir, ¿no? En primer lugar, creo que tenemos que restaurar el valor de la verdad en la vida pública. Como decía al principio, sin verdad no se puede consensuar, sin conversación no se puede consensuar nada, ni siquiera discrepar, y no se puede tener una conversación si no aceptamos que los hechos y la verdad existen. Es decir, ustedes y yo podemos discrepar radicalmente sobre todo, pero si todos estamos de acuerdo en que aquí hay un vaso de agua, esto es un hecho fáctico, que es un suelo a partir del cual podemos empezar a dialogar. Son los hechos. Si ustedes y yo decimos, no, es que yo siento que aquí hay 3 vasos, y ustedes me dicen, no, es que yo siento que aquí hay 4, a través de nuestros sentimientos es imposible pactar nada. Si sustituimos la verdad por las opiniones, esto está acabado. Tenemos que volver a restituir el valor objetivo de los hechos en la conversación pública. La verdad existe y para que la democracia funcione hay que restituir y reconstruir la verdad. Y necesitamos políticos dispuestos a decirla y luego a defenderla. Y eso no es fácil. Políticos científicos en su aprecio a los hechos objetivos y políticos dispuestos a tratar a los ciudadanos como adultos, no como niños. Políticos tendemos a tratar a los ciudadanos como niños pensando, no les vas a contar la verdad porque puede que no la entiendan o sobre todo si les cuentas la verdad puede que no me voten, porque la verdad a veces es dura. Y necesitamos políticos dispuestos a decir la verdad de las profundas reformas que vamos a tener que emprender y todo lo que habrá que hacer. En segundo lugar, hay que recuperar la buena voluntad. Y yo creo que no es tan difícil frente al cainismo, al guerra civilismo, a la mala voluntad, ¿no?, ese proceso destituyente que hay de la conversación, ¿no? Porque yo creo que la inmensa mayoría de los españoles no nos odiamos, como los socios de Sánchez odian a España, ni como el gobierno odia a la mitad de España. Y que cualquiera que tenga esa tentación de odiar al otro, de odiar a la otra mitad, de responder a la polarización con odio, tiene que acordarse muy bien de esa frase maravillosa que dijo Torcuato Fernández Miranda y que hizo posible. Cuando le preguntaron cómo fue posible la transición española, cómo la hicieron gente tan distinta, le hizo una pausa y dijo, con el corazón sujeto y en su sitio. Todos tenemos corazón y vísceras y pasiones y rabia, ¿no? Pero el corazón sujeto y en su sitio. Eso no quiere decir sofocar las emociones, ni la pasión, ni la lucha, todo lo contrario, pero significa también la cabeza, ¿no? Tercero, los valores comunes. Hicimos una transición ejemplar, como he dicho, de dictadura a democracia, pero a veces no tanto de una nación identitaria a una nación cívica. Es decir, yo creo que llevamos 40 años potenciando, subrayando, financiando lo que nos divide, lo que nos separa, lo que nos distingue, aleja unos de otros, ¿no? Y yo creo que es hora de empezar a valorar lo que tenemos en común. Una política koiné, basada también en buscar lo que tenemos en común, la historia en común. Nos une también la lengua, tenemos otras lenguas, pero tenemos una lengua común que tiene un valor de comunicación entre millones de seres humanos. Un día en una entrevista en TV3 que me decía, no, me hablaban, le digo, ¿a usted le molesta que yo le hable a usted en catalán? Le digo, no me molesta nada, pero si usted y yo compartimos una lengua,
es de buena educación y de civilización y de simpatía intentar utilizar lo que tenemos en común, ¿no? Y está bien utilizar y subrayar también lo que nos une, ¿no? Y nos unen también muchos valores a pesar de las diferencias ideológicas que la inmensa... Todos tenemos diferencias, incluso dentro de los partidos, no somos sectas, ¿no? Como decía antes, el gobierno ha hecho lo imposible por socavar ese suelo de valores comunes, pero yo creo que ese suelo sigue firme. Es decir, que todos, la gran mayoría, salvo unos pocos, coincidimos en cosas esenciales. La libertad, la igualdad, la solidaridad, la nación, ¿no? Y también en que hay cosas esenciales que no se pueden hacer. Y no porque estén legalmente prohibidas, sino porque son moralmente inaceptables, ¿no? Y he mencionado, no voy a volver a repetirlos, pero no borrar los delitos de otros políticos a cambio del poder. Esas cosas no se hacen. No se mantiene un fiscal general imputado por destruir a una rival, ¿no? No se ataca ni hostiga a un juez porque investiga a tu mujer. No se le dice a un compatriota, ¿no?, sepultado por el lodo, oye, si quiere más recursos que los pidan. Son cosas que no se hacen. Y no se pacta tampoco con un partido que justifica el coche bomba o el tiro en la nuca, ¿no? Eso es un suelo moral que yo creo que compartimos la inmensa mayoría y que vamos a tener que reconstruir y poner otra vez en valor. Y sobre esos mimbres de lo que nos une a la inmensa mayoría, esos valores comunes, construir un proyecto con visión de país. Una nueva esperanza e ilusión basada en la conciencia del extraordinario país que tenemos. Para abordar problemas concretos y serios que los ciudadanos tienen hoy, y son muchos y severos: vivienda, inmigración, seguridad, defensa, energía, el campo, el mundo rural, el trabajo, el futuro del trabajo de nuestros jóvenes ante el auge de las inteligencias artificiales. ¿Hay alguien debatiendo y hablando de esto? ¿No? El paradigma está cambiando del mundo, ¿no? Hay un péndulo que se está moviendo, balanceándose. Y nosotros tenemos que actualizar y reforzar ese proyecto español de acuerdo a estas circunstancias, pero basado en esos principios de la Ilustración que compartimos, ¿no? Y finalmente, el último contrapeso, ¿no?, además de todos los anteriores mencionados, que son ustedes, los ciudadanos. El principal contrapeso que hay en una democracia al poder son los ciudadanos. Y aquí citaré una carta que me mandó mi padre poco tiempo antes de morir, ¿no? Me escribía, él era francés, de origen español, me mandó una carta junto con un libro de una mujer maravillosa, de Simone Weil, que había sido contemporánea suya y amiga también. Tuvo una vida increíble, ¿no? Fue superviviente de Auschwitz, ministra, primera presidenta del Parlamento Europeo, una mujer formidable, ¿no? Y junto con sus memorias me mandó una cartita manuscrita que la guardo marcada en mi casa. Me decía, entre otras cosas, decía: el individuo contará siempre más en el género humano que el colectivo. Por tanto, se trata de forjar individuos. Mal que les pese a quienes ansían lograr mayorías en las urnas, que ya llegarán después por añadidura. Es decir, forjar individuos, forjar ciudadanos. Españoles adultos, críticos, formados, exigentes, alertas, dispuestos a defender la democracia, ganada, con mucha dificultad, construida, avanzada, progresada, y proyectarla en el futuro, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Ciudadanos exigentes, alertas, militantes de la democracia. Y esos son ustedes. Y con esto acabo, ¿no? La construcción del orden liberal, que hoy está en juego, costó sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Y quedan muy pocos testigos de aquella gesta. Tampoco mi padre, al que tanto adoré. Él fue uno de los tantísimos jóvenes que se alistaron en los años 40 para luchar contra el nazismo. Miles, millones de muchachos, chicos como él, murieron en los campos y en las playas, en las trincheras y en los barracones, bajo las bombas del totalitarismo alemán. Y a sus cuerpos mutilados, inertes, se suman los de los millones de hombres y mujeres que murieron aplastados por la implacable maquinaria comunista. El orden liberal es una muy delicada mezcla de inteligencia, de humanidad y de valentía. Y su defensa exige sacrificios a los que
nuestra generación no está acostumbrada, pero no hay alternativa. Fuera de ese orden liberal solo hay fuerza y violencia y decadencia y degradación. Fuera de la democracia no hay libertad, ni paz, ni progreso, ni civilización. Y por eso la defensa de la España constitucional es la tarea más importante que tiene encomendada nuestra generación social y política. Y tenemos la obligación moral de preservarla contra el separatismo, contra el cainismo y contra el sanchismo, que son una y la misma cosa, para no volver atrás. Yo me comprometo a hacerlo. Y espero también contar con ustedes. Como el salmón, río arriba, río arriba. Muchas gracias.